Hola, somos el Grupo Omega y en este vídeo vamos a explicar los aspectos más importantes de la capa de aplicación, así como una posible implementación en el proyecto del colegio que estamos llevando a cabo. Los puntos a analizar son: aplicaciones básicas de configuración, control de seguridad, aplicaciones extendidas y control de acceso. Comencemos por las aplicaciones básicas. El protocolo de configuración dinámica de host es un estándar TCP/IP diseñado para simplificar la administración de configuración IP de los equipos de nuestra red. El estándar DHCP permite el uso de servidores DHCP para administrar la asignación dinámica a los clientes DHCP de la red, de direcciones IP y otros detalles de configuración relacionados, siempre que los clientes estén configurados para utilizar el servidor DHCP. Cada equipo de una red TCP/IP debe tener un nombre y una dirección IP únicos. La dirección IP identifica al equipo host y a la subred a la que está conectado. Al mover un equipo a una subred diferente, se debe cambiar la dirección IP. El servidor DHCP puede estar en un ordenador aparte como servidor propiamente dicho, o también puede formar parte del router. En el primer caso, el router se conectará al servidor DHCP para obtener la información y pasarse al ordenador que la solicite. En el segundo caso, el router se conectará directamente para pasar la información a quien la solicite. El DHCP tendrá una base de datos con las IP disponibles para la red. También puede asignar el DNS, el tiempo de reserva de la IP, el número de equipos que puede haber en la red, entre otras configuraciones. Servidor DNS. Sistema de nombres de dominio. Es un sistema para asignar nombres a equipos y servicios de la red que se organiza en una jerarquía de dominios. La asignación de nombres DNS se utiliza en las redes TCP/IP, como Internet, para localizar equipos y servicios con nombres sencillos. Cuando un usuario escribe un nombre DNS en una aplicación, los servidores DNS podrán traducir el nombre a otra información asociada con el mismo, como una IP. Los servidores DNS están dispuestos jerárquicamente de forma que cuando nuestro servidor más inmediato no pueda atender nuestra petición, este la traslada al DNS superior. En la red que nos concierne no es necesario tener un servidor específico para DNS, puede ser suficiente con el ISP o configurando un DNS de open source. Con esta última opción podemos filtrar las direcciones que no queremos que sean accesibles desde nuestra red. Esto se haría desde las opciones del servidor DHCP. En el caso de que requiramos un DNS en nuestra red, ya sea porque nuestras subredes tienen nombre o porque queramos un filtrado más personalizado, podemos configurar un ordenador para que ejerza de base de datos local para DNS y que para el resto de Internet se conecte a un DNS externo. Después le diremos al servidor DHCP que obtenga el DNS de aquí. Servidor SIP. El protocolo de inicio de sesiones es el estándar para iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario, donde intervienen elementos multimedia como la voz sobre IP. SIP funciona en colaboración con muchos otros protocolos, entre otros el SDP, que describe el contenido multimedia de la sesión, por ejemplo, qué direcciones IP, puertos y códecs se usarán durante la comunicación. Se complementa con el RTP, portador del contenido de voz que intercambia los participantes en una sesión establecida por SIP. Existen multitud de aplicaciones open source que operan como servidores voz IP. Asterisk es una de ellas. Reconoce muchos protocolos voz IP, como puede ser SIP o H323, entre otros. Asterisk puede interoperar con terminales IP actuando como un registrador y como un gateway entre ambos. Es decir, instalando este software en un ordenador que actuará como servidor, podemos configurar en él todos los teléfonos de nuestra red. Si fuera necesario comunicarse con el exterior, habría que contratar con el ISP un servicio voz IP. Para conectar teléfonos estándares analógicos son necesarias tarjetas electrónicas telefónicas FXS o FXO. Servidores VPN. Las redes privadas virtuales utilizan tecnología de túnel para la transmisión de datos mediante un proceso de encapsulación
y en su defecto de encriptación. Una de las principales ventajas de una VPN es la seguridad. Los paquetes viajan a través de Internet en forma encriptada y a través del túnel de manera que sea prácticamente ilegible para el que intercepte estos paquetes. Entre los protocolos más usados y con mejor rendimiento estarían SSL, TLS, IPsec, PPTP. Como en casos anteriores, hay dos formas de implementarlo. Una de ellas es por hardware y la otra instalando en un equipo algún tipo de software VPN. También hay soluciones open source. El cliente que desee conectarse necesitará de un usuario y una clave, así como de la dirección del VPN. Una vez hecha la petición, se comprobará la información en un ordenador que tenga instalado algún tipo de software para hacer el VPN, ya sea open source o de otro tipo. Y el router procederá a darle una IP de la red. En el proyecto podría ser una IP del rango de las cámaras de vigilancia de la guardería. Firewalls. Es un conjunto de medidas hardware y software destinadas a asegurar una instalación de red, basadas en el hecho de que todo el tráfico de entrada o salida de la red debe pasar obligatoriamente por un sistema de seguridad capaz de autorizar, denegar y tomar nota de todo aquello que ocurre de acuerdo con una política de control de acceso entre redes. En definitiva, se trata de cualquier sistema empleado para separar una máquina o una subred del resto, protegiéndola de servicios y protocolos que puedan suponer una amenaza a la seguridad desde el exterior. Este componente de la red también suele venir integrado en el router, y para nuestra red puede ser suficiente. Otra opción como las anteriores es separar el proceso en un ordenador aparte, y hacer que las conexiones pasen por él. En ese estará instalado un firewall que será capaz de filtrar protocolos de capas superiores tales como FTP, Telnet, DNS, DHCP, HTTP, TCP, UDP, etc. Otra opción puede ser instalar un dispositivo específico que haga de firewall, también haciendo que las conexiones vayan a través de él y después al router. Servidores Radius. Radius es un protocolo de autentificación comúnmente utilizado por el estándar de seguridad 802.1, usado en redes inalámbricas, aunque inicialmente no se creó para ser un método de seguridad en redes inalámbricas. El protocolo Radius sigue un modelo cliente-servidor, donde el papel de servidor es desempeñado por Radius, que contiene información de los usuarios, almacenando sus contraseñas y sus perfiles, y un elemento de red designado como NAS. Toma la función de cliente. El NAS tiene la responsabilidad de retransmitir las solicitudes de conexión, autentificación de usuarios y en general toda la información necesaria para el usuario. Las operaciones realizadas entre NAS y el servidor nunca viajarán por la red, con el fin de minimizar la captura de la contraseña verdadera por parte de algún intruso de la red. Además, se utilizan procesos de encriptación entre el cliente y el NAS. El uso o no de los servidores Radius para nuestra red dependerá si el acceso a las instalaciones del edificio está restringido o no. Es decir, si solo pueden entrar los usuarios del mismo o cualquiera. Si puede entrar cualquiera, puede ser bastante recomendable el uso de este servicio, ya que solo los registrados en el mismo tendrán un usuario y contraseña. Para su implementación será necesario instalar en el router una conexión a un dispositivo NAS y este a un ordenador que actuará de servidor Radius y que contendrá la base de datos de los usuarios. Las políticas de control de acceso definen qué tipo de tráfico y de acceso se pueden implementar para la comunicación entre VLANs. Acceso al sistema de videovigilancia. Quién puede acceder y a qué servidores internos. El modo de controlar la red Wi-Fi, etc. Daremos algunas nociones de cómo abordar algunos de estos puntos en las siguientes transparencias. Para impedir que la gente acceda a las salas de dispositivos, en muchos casos es suficiente con controlar el acceso a las salas y cerrar siempre con llave. En caso de requerir una seguridad más avanzada, se puede utilizar analizadores de retina, tarjetas inteligentes, videocámaras, etc. Los dispositivos Network Access Control permiten controlar el acceso físico de los equipos a la red. Es posible controlar los equipos a nivel MAC
verificar que sus antivirus sean en el corporativo de la empresa y esté actualizado, comprobar que el sistema operativo esté al día, etc. Si no se cumple alguna de las condiciones exigidas, el equipo se conecta a una zona de cuarentena, de la que no puede salir hasta que no se corrijan los errores detectados. Cuando un dispositivo se conecta a la red, el router lo conecta al dispositivo NAC y hasta que no cumple las condiciones no le deja vía libre en la red. Para controlar el uso que se le hace a la red, lo mejor es instalar MRTG. Es una herramienta que se utiliza para supervisar la carga de tráfico de interfaces de red. Se suele dejar funcionando los routers y switches, y estos van enviando a un servidor la información, y este la va tratando. Posteriormente genera un informe en formato HTML con gráficas que proveen una representación visual de la evolución del tráfico a lo largo del tiempo. Una opción para ver el uso de red a nivel más local puede ser el Wireshark. El control al acceso a Internet, al ser un colegio, puede ser un tema bastante estricto. Por DNS es posible aplicar controles parentales e impedir que los alumnos se conecten a páginas que el administrador del sistema no quiera, impidiendo la resolución de los nombres. Para controlar el acceso de los usuarios al Wi-Fi, analizaremos el estándar IECubo 802.11i, por ser uno de los más actuales. Este protocolo define dos modos operativos. WPA personal. Este modo permite la implementación de una infraestructura segura basada en WPA, sin tener que utilizar un servidor de autentificación. WPA personal se basa en el uso de una clave compartida. El WPA le permite al usuario ingresar una frase de contraseña. WPA Enterprise. Este modo requiere de una infraestructura de autentificación 802.1, con un servidor de autentificación generalmente. Como hemos comentado antes, un servidor Radius. Este sistema requiere de un usuario y contraseña.